Aquí el profe de Historia Ezequiel del CITED. En el video de hoy te invito a discutir el contexto histórico de la Ley Sáenz Peña. Comencemos. Como seguramente ya leíste en tu libro, entre los años 1880 y 1916 en Argentina se estableció un régimen político y económico de carácter conservador. Solo para que lo recuerdes, durante este periodo gobernaron 10 presidentes. Todos ellos fueron elegidos mediante una forma particular y controvertida del voto. Analicemos dónde comienza esta cuestión y cómo se fueron produciendo los cambios. Nuestra Constitución de 1853 no decía nada respecto a las elecciones. Por ende, en 1857 los diputados de ese entonces sancionaron la Ley de Régimen Electoral número 140. Fraude, manipulación y violencia eran sus notas características. Los requisitos establecidos en la Ley 140 para la emisión del voto eran los siguientes: ser mayor de 21 años, impidiendo la emisión del voto a todo aquel ciudadano de sexo masculino que fuese sordo-mudo, a los funcionarios eclesiásticos y a toda aquella persona que no cumpliera con los requisitos de ciudadanía. El elector votaba por una lista de candidatos y la que obtenía la simple mayoría de votos se adjudicaba la totalidad de los representantes. El voto podía emitirse en forma verbal o por escrito. Cada ciudadano votaba por un número igual al de los diputados designados en la convocatoria. En el caso de la elección del mecanismo en forma de papel, la autoridad de mesa lo leía en voz alta y escribía en una lista o cédula. El sistema de la Ley 140 fue deficiente, discrecional y permitió el uso de la fuerza pública para reprimir a aquellos elementos indeseables que osaban inscribirse en el registro cívico. Esta ley fue varias veces modificada en los años venideros, pero su eje fundamental, el que permitía el fraude más escandaloso, siguió sin cambios hasta 1912. Voto público, cantado, no obligatorio y de lista completa. El Partido Autonomista Nacional fue el principal beneficiario. Fraude, manipulación y violencia eran sus características, como se desprende de la carta del 17 de junio de 1857 de Domingo Faustino Sarmiento a Domingo de Oro, refiriéndose a las elecciones porteñas. Las elecciones de 1857 fueron las más libres y ordenadas que ha presentado la América. Para ganarlas, nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que empleados hábilmente han dado este resultado. Los gauchos que se resistieron a votar por nuestros candidatos fueron puestos en el cepo o enviados a las fronteras con los indios y quemados sus ranchos. Bandas de soldados armados recorrían las calles acuchillando y persiguiendo a los opositores. Tal fue el terror que sembramos entre toda esta gente que el día 29 triunfamos sin oposición. El miedo es una enfermedad endémica de este pueblo. Esta es la palanca con que siempre se gobernará a los porteños, que son unos necios, fatuos y tontos. Esta situación de fraude y manipulación electoral llegaría a un punto de hartazgo de la población y de los restantes partidos políticos que no podían ganar las elecciones por culpa de este sistema. En 1905, la Unión Cívica Radical encabezaría una revuelta en Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba, exigiendo comicios transparentes, libres y democráticos. Si bien la revuelta fue duramente reprimida y las exigencias de los manifestantes no fueron cumplidas, la sensación de que la situación no tenía retorno estaba en el aire. El régimen del Partido Autonomista Nacional comenzaría una etapa de decadencia política y de apertura interna que permitiría que personajes como Roque y Sáenz Peña, del ala más democrática, se impusieran las elecciones de 1910. Su campaña, e incluso su primer discurso luego de ganar,
hacía énfasis en la necesidad de cambiar profundamente el régimen electoral de la época. Finalmente, esto se concretó el 13 de febrero de 1912 con la sanción de la Ley 8.871, redactada y firmada por el mismo Sáenz Peña, en la cual se establece lo siguiente: sufragio universal e igual, obligatorio y secreto para todos los argentinos mayores de 18 años de edad, y el sistema de lista incompleta. Esta ley entrará en acción con las elecciones del año 1916, dando por victorioso a la Unión Cívica Radical de Irigoyen, culminando con el régimen conservador del Partido Autonomista Nacional e iniciando una nueva etapa en la historia de nuestro país. Hasta aquí el tema de hoy. Estos son los aspectos más importantes del contexto en el que se firmó la ley. Espero que te hayan sido de mucha utilidad y que los pongas a pruebas en las actividades de las aulas. Recordá que tenés los foros y mensajes privados para comunicarte con nosotros y sacarte dudas o consultas. Hasta el próximo video.